Listo, ¿ya está rico? Sí, profe. De una. ¿Ya, profe, lo ve? Sí, allá. Bueno, buenas tardes. Hoy Buenas vengo, tardes. hoy vengo a exponer tres temas. El primero es el ARN y el ADN. El segundo son los organelos y el tercer tema es los genes. Vamos a empezar con el ARN y el ADN. El ADN o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones unidos por enlaces fosfodiester. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. El ARN es una ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina A, citosina C, guanina G, uracilo U. Vamos con el segundo tema. Un organelo es una estructura específica dentro de una célula. Hay diferentes tipos de organelos: núcleo, pared celular, centriolo, etc. Los organelos también son llamados vesículas. En realidad tienen una función muy importante porque es una forma de compartimiento. Todas las funciones que se cumplen, no, con todas las funciones que se cumplen dentro de una célula. Veamos con genes. ¿Qué es? Cada una de las células contiene entre 25.000 y 35.000 genes. Los genes llevan la información que determinen nuestros rasgos. ¿Cómo funcionan? Cada gen desempeña una función especial en el ADN de un gen. Contiene las instrucciones específicas para fabricar las proteínas de la célula. Gracias por su atención. Listo, muy bien, rico. Recuerda que esas proteínas conforman todo. Todos, o sea, todo lo que nosotros somos. Obviamente, pues también son lípidos, o sea, grasas, también son carbohidratos, o sea, azúcares, pero también proteínas. Estamos hechos principalmente de proteínas. Listo, Esteban. Vamos con Julián Varón. Listo, profesor. De una. Sí, ya se ve. La estructura química del ARN y ADN, los organelos celulares y cómo están formados los genes. La estructura química del ARN y del ADN. La estructura química del ADN y del ARN son muy parecidas y sus bases nitrogenadas son adenina, citosina y guanina, y se diferencian por una cuarta, que en el ADN es la timina y en el ARN es el uracilo. En el caso del ADN, la adenina y la guanina son purinas y eso significa que tienen solo dos anillos, y la timina y la citosina son pirimidinas y eso significa que tienen un solo anillo. Y en el ARN está el uracilo, que es una pirimidina. El ARN, en diferencia del ADN, solo tienen una cadena y las bases nitrogenadas son las que graban la información en el ADN y en el ARN. Y esto permite la transmisión de los genes y puede definir la función de cada proteína. Los organelos celulares. Los organelos celulares son los encargados de organizar y realizar los procesos celulares y hacen que todo funcione.
Los organelos celulares que permiten que se cree todo a partir del ADN es la mitocondria y el núcleo, ya que es el lugar donde contiene la mayor parte de material genético. Y en el núcleo está el ADN y el ARN está en la ribosoma. Y la función del ADN en la célula es el almacenamiento a largo plazo de la información para construir otros componentes de la célula. ¿De qué forma están formados los genes? Los genes están compuestos de ADN y las hebras de ADN están compuestas de cromosomas. Y los cromosomas se ubican en el núcleo de la célula donde hay aproximadamente 20.000 genes por célula. Y la función de los genes es que es el almacenamiento de información genética para poder definir nuestros rasgos o características. Gracias por ver. Listo, Julián, excelente explicación. Mira, sigamos de una con Paloma para que alcancemos todos. Los que hacen falta por levantar la mano, no se les olvide para ir sabiendo quiénes son. Ven, profe. ¿Listo? Creo que ya sí. Ya, ok. El ADN es una molécula que está conformada por material genético eh, que, eh, que tienen todos los seres vivos, sean animales, humanos o bacterias. El ADN tiene una apariencia de hélice gracias a sus dos cadenas que se enrollan formando esta apariencia. Esta tiene tipos de azúcares, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Paso con el ARN. El ARN es similar al ADN. Lo que diferencia entre estos es que el ARN solo tiene una cadena y estaba conformada por el uracilo, la citosina, la guanina y la timina. También tiene diferentes tipos, que es el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El núcleo de la célula está mayormente formada por el ADN. Eh, y, eh, y es gracias a esta que la célula puede formar en la apariencia que nosotros tenemos en estos momentos. La mitocondria se encuentra en la célula, pero esta tiene ARN y también tiene una doble membrana para producir energía a través del oxígeno. Eso es todo, profe. Eso es todo, amigos. Dico. Listo, recuerda que los nucleótidos se agrupan fuertemente para formar los genes. Los genes son unas estructuras muy curiosas, ya después veremos que incluso lo habíamos debatido en alguna clase con el amigo Padilla, si los genes tienen inteligencia, porque pareciera que se comportaran de cierta manera, pero eso depende muchísimo del biotopo, o sea, el medio en el que se encuentran esos genes para producirse. Listo, Karen, Cano. Ya comparto pantalla, profe. Bueno, mi amor. ¿Ya lo ves, profe? Sí, mi amor, ya se ve. Bueno, el AN y el AR. El ADN es una molécula bioquímica que contiene toda la información de nuestro fenotipo y genotipo, es decir, todo lo que nos constituye. La estructura del ADN está conformada por nucleótidos
es decir, tres moléculas diferentes. Un fosfato, un azúcar, que en este caso del ADN sería la desoxirribosa, y bases nitrogenadas, como la imina, la guanina, la timina y la citosina. Estos, a través de puentes de hidrógeno, se unen con otra base nitrogenada, eh, y esta base nitrogenada se une con el azúcar y a su vez con un fosfato. El ADN está conformado por cuatro bases nitrogenadas: la adenina, la guanina, la timina y la citosina. La adenina y la guanina son urinas, es decir, que su constitución tiene dos anillos. Y la timina y la citosina son piridinas, es decir, que en su constitución tienen un anillo sencillo. En el caso del ARN, el uracilo también haría parte de las piridinas. El ARN. El ARN es igual que el ADN, es un ácido nucleico formado por nucleótidos. Sin embargo, presentan algunas diferencias. En primer lugar, el ARN es una cadena sencilla. Segundo, en el ARN, las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. El uracilo es una molécula muy parecida a la timina y pues por esto forma parte, hace pareja con la adenina. Y tercero, su azúcar es la ribosa, en cambio en el ADN es la desoxirribosa. Del ARN existen tres clases diferentes, pues, de esta molécula: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN transferencial. Organelos celulares. En la mitocondria se encuentra el ADN y también en el núcleo. Pero en el núcleo el ADN está como en forma de hilo, y en la mitocondria este se encuentra como en forma de círculo. La mitocondria hace la respiración de las células, es decir, la producción de energía. El ARN se encuentra en el ribosoma, entonces el ARN transferencial selecciona los aminoácidos correctos y los lleva a los ribosomas para formar proteínas. Y el ARN mensajero transporta la información genética del núcleo al citoplasma. Genes. El ADN está en los cromosomas y bueno, los cromosomas están en el núcleo de la célula. Entonces, el gen está en el ADN. El gen es importante ya que es lo que nos forma como seres vivos, y esta información va pasando de generación en generación y así heredamos características y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ya. Bueno, muy bien. Es importantísimo que también ustedes señalen, como lo hizo Karen, respecto a los organelos, sobre todo la mitocondria. Hay muchas enfermedades genéticas que están relacionadas con el ADN de nuestra mitocondria, muchas enfermedades, sobre todo del sistema nervioso, porque pues recuerden que las mitocondrias son las que se encargan de darnos la energía pues del cuerpo, y al carecer o tener algún fallo en esas mitocondrias, pues digamos que no va a ser posible realizar procesos de respiración completos. Por lo tanto, van a dañar fuertemente el sistema nervioso. ¿Listo? Luisa, Ya comparto.
¿Estás viendo mi pantalla, profe? Sí, mi amor. Entonces, la estructura química del ADN y el ARN. La estructura, el ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura química. El nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los genes vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, la desoxirribosa y fosfato. Enganchado a cada desoxirribosa hay una de las siguientes cuatro bases. La adenina, que se representa con una A, la citosina, que se representa con una C, la guanina, que se representa con una G, y la timina, que se representa con una T. Las dos cadenas que se mantienen unidas por enlaces entre las bases, la adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. El ARN es una molécula similar a la del ADN. El ARN, que significa el ácido ribonucleico, es, como ya dije, una molécula sencilla y similar a la del ADN. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por ribosa y grupos de fosfato. Unidos a cada azúcar se encuentra una de las cuatro bases: adenina, que se representa con una A mayúscula, uracilo, que se representa con una U mayúscula, citosina, que se representa con una C mayúscula, o guanina, que se representa con una G mayúscula. Hay diferentes tipos de ARN en la célula, como por ejemplo el ARN mensajero, que se representa con ARNM, el ARN ribosomal, que se representa ARNR, y ARN de transferencia, que se representa con ARNT. Gracias por su atención. Listo, mi amor, perfecto. Dirijillo. Ahorita hago realimentación completa. Vamos con Heidi. Ya comparto. Bueno, mi amor. Bueno, pues voy a hablarles del ADN y el ARN. Bueno, el ADN se encuentra en el cromosoma que se encuentra dentro del núcleo. Este está compuesto de dos hebras que se llaman nucleótidos. El nucleótido está formado por tres moléculas: un fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Dentro del ADN se encuentran 4 bases nitrogenadas, que son 2 purinas, que son de 2 anillos, como la adenina y la guanina, y las otras 2 son pirimidinas de un anillo sencillo, que son la timina y la citosina. En el ADN siempre se va a unir la adenina y la timina y la guanina con la citosina. En el ARN solo se encuentra un nucleótido y tiene las mismas bases nitrogenadas, excepto por la timina, que se cambia por el uracilo. Existen 3 tipos de ARN, que son el ARN mensajero, que tiene que es el encargado de transportar la información genética del núcleo al citoplasma; el ARN ribosómico, que se encuentra en los ribosomas y allí se une con las proteínas; el ARN transferencial, que transporta los aminoácidos a los ribosomas para que se formen las proteínas. Los organelos celulares. Bueno, la función
principal del núcleo es almacenar el material genético. En la mitocondria se hace la respiración celular o ATP y el ribosoma es el encargado de producir las proteínas y de crear la estructura para crearnos como tal a nosotros como somos. Los genes. Los genes son importantes ya que estos se van de generación en generación. Nos lo transmiten nuestros padres y nosotros lo vamos a transmitir a nuestros hijos. También hay genes dominantes que se representan con 2 letras en mayúscula y genes recesivos que se representan con las letras en minúscula. Los genes dominantes son aquellos que se expresan y se pueden ver. Y los recesivos son los genes que están ahí, pero no los podemos ver. También está el fenotipo y el genotipo. El fenotipo son todas aquellas características que podemos ver a simple vista y el genotipo son las características que no se pueden ver. Bueno, mi amor, digamos que el genotipo, bueno, a nuestros ojos no se puede ver, pero ahorita con la tecnología que se tiene ya se puede reconocer todas las estructuras genéticas. Por eso en algunas clases yo les comentaba algo del cariotipo, que es como el mapa genético de nosotros. Y eso es una forma visible de verlo, obviamente en computadora, pero se puede reconocer e incluso se puede modificar nuestro material genético. Bueno, a esta edad, a la edad que ustedes tienen o la que yo tengo, que ya están muy desarrollados, pues realmente es casi que imposible, ¿no? Listo. Carla. Profe, ¿me escucha? Ya. ¿Y ven la presentación? Espérame un momento que está abriendo acá las notas. Ya, sí. Entonces son Carla y Helen. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy le vamos a exponer sobre el ADN, el ARN, los genes y los organelos celulares. El ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es un montón de átomos unidos. Estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera en forma espiral. El ADN actúa como un plano, una receta para un ser vivo. ¿Cómo o cuál es la estructura del ADN? El ADN está elaborado por cromosomas. El ADN se compone de 2 cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está compuesto por desoxirribosa, un azúcar del ADN, un grupo de fosfato y una base nitrogenada. La desoxirribosa está enlazada a un elemento que se denomina A de adenina, pertenecientes a las bases nitrogenadas. ¿Cuál es la importancia del ADN? Bueno, el ADN es muy importante para los seres vivos porque es aquella molécula bioquímica que contiene toda la información de nuestro fenotipo y de nuestro genotipo, es decir, de todo lo que nos constituye internamente. ¿Cuál es la función del ADN? La función del ADN es el almacenamiento de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas del ARN. La complementariedad de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son 4, citosina, timina, guanina y adenina, cuando hablamos del ADN. La adenina y la timina son complementarias, mientras que la guanina y la citosina se complementan a ellas mismas. El ARN. ¿Qué es el ARN? Es un ácido ribonucleico que también está formado por nucleótidos, que reemplaza la timina por el uracilo. ¿Cuál es la estructura del ARN? El ARN es un poco similar al ADN. El ARN es un heteropolímero lineal de ribonucleótidos.
Estos constan de una molécula de azúcar, que en este caso es la ribosa, un grupo de fosfato y un grupo de 4 posibles componentes nitrogenados. ¿Cuál es la importancia del ARN? El ARN es el que transfiere el código genético procedente del ADN, es decir, el ARN determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como un patrón para la síntesis de dicha proteína. ¿Cuál es la función del ARN? Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que éstas sean transferidas por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene una doble cadena. Complementariedad de las bases nitrogenadas. La adenina y la timina son complementarias, A igual a T, mientras que la guanina y la citosina, G igual a C. Pero en este caso, el ARN no contiene timina, la complementariedad se establece entre la adenina y el uracilo. ¿Cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN? El ARN es igual al ADN, un ácido nucleico formado por nucleótidos. Pero el ADN es una cadena doble de bases nitrogenadas, pero el ARN es una cadena sencilla. El ADN, las bases nitrogenadas son adenina, la guanina, la citosina y la timina, mientras que el ARN, la timina, cambia por el uracilo. En lugar del azúcar desoxirribosa del ADN, el ARN tiene azúcar ribosa. Existe solo un tipo de ADN, mientras que hay varios tipos de ARN. Estos son el ARNM, que es el ARN mensajero, tiene como función transportar la información genética del núcleo al citoplasma. Tiene formas distintas. El ARMR es el ARN ribosómico. Se encuentra en los ribosomas. Allí se enlazan las proteínas. Y el ARNT de transferencia tiene como función transportar los aminoácidos correctos a la ribosoma para formar proteínas. Bueno, ahora vamos con los genes. ¿Qué son los genes? El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. Cada organismo tiene por lo menos dos formas de cada gen llamadas alelos, uno procedente del padre y otro de la madre. Pueden tener la misma información o distinta. Entonces, ¿cómo se conforman los genes? Eh, es una unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes son segmentos de ADN. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. ¿Para qué sirven los genes? Cada una de las células del cuerpo humano contiene entre 25 y 35 genes. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspecto o características, y eso nos transmiten nuestros padres. Ahora vamos con los organelos. ¿Qué son los organelos? Un organelo es una estructura específica dentro de una célula. Hay muchos tipos diferentes de organelos. Los organelos también son llamados vesículas. Es así que los organelos están rodeados de una membrana, permite separar su función que cumple cada uno de ellos. ¿Cómo se conforman los organelos? Se componen de tres elementos principales: la membrana, el citoplasma y el núcleo. Es decir, los organelos celulares es un 90% está conformado por agua y dentro de ella existen diversos elementos, cada uno también llamado organelo. ¿Para qué sirven los organelos? En realidad, los organelos tienen una función muy importante porque es una forma de compartir todas las funciones que se cumplen dentro de una célula.
La importancia que tiene el ADN y el ARN en los organelos. El ARN o ácido perdón, ri- rino, ay, Ribonucleico. eso, ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína. Si bien el ADN contiene la función genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una simple cadena, en cambio el ADN está compuesto por dos cadenas. Listo, muy bien. Excelente. Tomás, a ver si alcanzamos en 9 minutos que nos quedan. ¿Me oyen, profe? Sí, y ya se ve. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Paya del grado 9 y hoy les voy a hablar sobre tres temas, el ADN y el ARN. Bueno, pues, espera. El ADN es un ácido que guarda nuestros genes y las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos y también de algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. Este se almacena en el núcleo de la célula y está formado por 4 bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. El ARN está presente en las células eucariotas y procariotas. Está compuesto por ribonucleótidos, posibilita la síntesis de proteínas, también hacen que esta sea comprendida por las células. Está compuesto por 4 bases nitrogenadas, la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Los organelos celulares. Ahí está el núcleo, que es donde se almacena el material genético, el ADN, la mitocondria, que se encarga de la respiración celular, el aparato de Golgi, que es el transporte de proteínas, recibe las vesículas del retículo endoplasmático, la vacuola, que se encarga del almacenamiento y transporte, creo que de proteínas, si no estoy mal, el retículo endoplasmático, que es el transporte y embalaje, creo, de proteínas, y forma glocúpidos. Ya acá, profe, se me olvidó poner la imagen de los genes. Bueno, los genes es como una cara, eso ellos transmiten como una característica física de la herencia que pasa de padres a hijos. Son segmentos de ADN. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. Ya, profe, gracias. Listo, muy bien. Bueno, acá tenemos todavía a Yacer. A ver si alcanzamos en esos 6 minutos que quedan. Bueno, pues voy a pensar el ADN y el ARN. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, está conformado por la adenina, la guanina, la timina y la citosina. También tiene eh, dos anillos que se entrelazan para formar una hélice. Este también tiene un grupo de azúcar y otro de fosfato. Este se encarga de guardar la información genética en el núcleo celular. El ARN, el ácido ribonucleico,
tiene una forma que tiene una base nitrogenada igual a la del ADN, solo que cambia pues el uracilo por la timina. Este tiene azúcar ribosa y un grupo de fosfato. Este se encarga de poder transferir la información genética. El organelo celular, pues guarda la información genética en el núcleo del ADN y con esto pues logramos ver cómo somos, pero el ARN es el que permite este tipo de transmisión genética. También es importante mencionar la mitocondria, la cual se encarga de la respiración celular. Los genes. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de transmisión de información. Los organismos por lo general tienen 2 de cada gen, que en este caso pues es el padre y la madre. Y digamos, si nuestros papás son crespos, pues lo más probable es que nosotros salgamos crespos, ¿no? Por este tipo de transmisión genética. ¿Listones? ¿Alguien más hace falta? ¿Alguien que haga falta? Unos compañeros me dijeron que tenían algunos problemas. A ellos nomás los dejo la otra clase. Solo los que me dijeron. Los demás, si no van a exponer, que hable ahora o calle para siempre, para ponerles el 30 que les quedará ahí en la plataforma. ¿Listo? Bueno, varias cosas importantes, muchachos. Pues el amigo Mendel fue el que le dio el nombre a los genes, ¿sí? Pero no fue hasta mucho tiempo después, incluso cuando se conoció el ADN, que se identificaron cómo eran estos genes. Ya se sabía que habían unos genes, ya se sabía que estaban dentro de las células, ya se sabía, bueno, que estos genes daban las características, como bien lo comenta Mendel, pero no se sabía pues cómo eran, dónde estaban. Ya después se conoce la estructura del ADN. A partir de esta estructura del ADN se conoce esta estructura también, que son los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Listo, Valentina, no pasa nada. No te preocupes si me he dado cuenta. Entonces, miren, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas es cuando el ADN se va cuando la célula, perdón, se va a dividir. Entonces el ADN, miren acá, se va a agrupar. Esto se empieza a agrupar para poderse dividir más fácilmente. Entonces se empieza a enrollar, a enrollar, a enrollar y forma estas estructuras en forma de X que se llaman cromosomas. Todos los cromosomas están unidos entre sí porque es una unión de ADN. Entonces nosotros los vemos como X separadas, pero realmente en una pequeña hilerita están unidos y conforman el otro cromosoma y así sucesivamente. Entonces, esos cromosomas, cuando se les toman las foticos, tienen como unas rayitas, ¿cierto? De color negro. A esas rayitas de color negro le vamos a llamar genes, que son las agrupaciones de material genético que nos van a dar las características que nosotros tenemos. Como ustedes saben, pues los cromosomas se agrupan por parejitas. Una pareja, perdón, que la da el padre y otra que la da la madre. ¿Listo? Entonces, es ahí donde empiezan a aparecer nuestros amigos, los genes. Ya saben ustedes también, hay unos genes dominantes y unos genes recesivos. Entonces, los genes van a tener una forma, digamos que acá ya nosotros sabemos dónde están, cómo están ubicados, qué conformación y para qué pueden codificar. Ahora vamos a ver a partir de la próxima semana cómo estos se pueden ir codificando y pueden permitir que nosotros tengamos ciertas características heredadas de nuestra familia y luego veremos cómo es que aparecen características culturales en los humanos. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ya esto se va a cortar. No nos volvemos a conectar y nos vemos la próxima semana, muchachos. Un abrazo.